Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez, nuevamente como anfitrión de su programa Estado de los Estados. Acabamos de pasar hace un par de días un proceso electoral que todavía nos tiene a muchos sin brazos, viviendo una suerte de resaca electoral. No sé usted, pero yo sí me he sentido desde el lunes, amanecí desvelado, amanecí desmañanado y con un sentimiento encontrado. No sé si les pase lo mismo a nuestros invitados esta ocasión, que son los abogados Eduardo Macías, doctor en Derecho y doctor también en Ciencia Política. Así es. Miguel Ángel Reina, doctor en Derecho. Bienvenidos. Gracias. ¿Ustedes sintieron la resaca electoral? Yo creo que sí. Yo creo que desconcertados por los resultados. La verdad es que esperaba yo un resultado distinto por el comentario de las personas, por la inconformidad que hay. Realmente me resultó, pues no lo podía yo creer que fueran así estos resultados. Ya comentaremos mayores detalles, pero así también amanecí yo. Eduardo. Yo no acabo de despertar, todavía traigo ahí una especie de pesadilla que invade mis sentimientos, porque evidentemente vivimos una elección de Estado. Permítanme una expresión que de alguna manera nos da una idea de las cosas. Dicen en mi pueblo que se vale ser puercos, pero no tan trompudos. Entonces, yo creo que vivimos una excesiva forma de manejar las cosas. Porque esto es un proceso largamente pensado, diseñado y operado con recursos públicos muy cuantiosos, lo cual hizo una elección muy desigual, muy desigual. Pero lo más dramático es que fue ejecutada, elaborada, diseñada por aquellos que pelearon muchos años por tener un sistema democrático que nos permitiera tener igualdad, que nos permitiera tener esa libertad de poder seleccionar como ciudadanos a nuestras autoridades. Y estamos ante una especie de culminación de un peligroso proceso de venezolanización del país. ¿Venezolanización? Venezolanización. Sí, claro. Ahí están todos los indicadores, Paco. No sé, Miguel, si tú coincides con esto. ¿Cuál es el proyecto de constitución que tiene este grupo que hoy se proclama por triunfador? Hay que revisar los datos. Ahí están. El mensaje de la candidata triunfadora, que es la representación del líder verdadero, ¿no? Yo no creo que haya ganado ella, sino que ganó su jefe. Entonces está mandando una señal para que no huyan capitales y todo esto, ¿no? Bueno, al día siguiente, los periódicos extranjeros, Financial Times, por ejemplo, ya señalaba el lunes muy temprano, obviamente con el horario de Londres, que el peso había sufrido una fuerte caída, no obstante el triunfo apabullante de la doctora Claudia Sheinbaum. Efectivamente, yo creo que este es un dato muy importante para señalar lo que estoy tratando de explicar de una manera muy sencilla, de que el mensaje es muy claro. Vamos hacia una ruta que se cantó muchas veces, que está ahí en datos, que está ahí en una visión de modelo de país que traen ellos. Y bueno, pues entonces hay muchos peligros y estamos ante una situación crítica, donde ahorita todavía es la fiesta y la euforia de alguien que pues hay que esperar que la cruda realidad no nos alcance tan pronto. Hay peligros, y lo pongo sobre esta mesa. Para todas las voces críticas hay peligro real. Yo quiero aprovechar quizá los últimos tiempos de libertad de expresión que puede haber en mi país para seguir en esa línea crítica. Yo tengo que decirlo, te conozco, Paco, de muchos años, desde la universidad, y a Miguel Ángel también lo conozco de un buen tiempo. Él es una generación más joven que nosotros. Pero
Los que hemos ido de línea crítica histórica, estamos en una situación de riesgo serio también. ¿Elección de Estado, doctor Reina? Yo creo que sí fue una elección de Estado. Realmente el gobierno sí intervino. Hay que considerar que más o menos son 20 gobernadores y que sabemos que pues realmente operaron a favor del partido oficial, hoy oficial. Los liderazgos que cooptaron y que a través de dinero o cargos para los líderes, pues obviamente operaron a favor del partido. Los siervos de la nación, hay que decirlo, empezaron a trabajar desde hace mucho tiempo. Una campaña que comenzó hace más de 2 años. Bueno, en otros tiempos esto hubiera sido declarado una nulidad del resultado, porque hay claramente un acto anticipado de precampaña y las reglas cambiaron, aunque de facto, Así es. porque no de jure. Las reglas de jure, las reglas en la Constitución y en las legislaciones electorales siguen siendo las mismas. Ha habido un cambio, y a mí me parece extraño, de varios magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde fueron permisivos desde mi punto de vista. No quiero decir que de manera total, pero sí en muchos aspectos. Si vemos los criterios que existían hace 6 años o un poquito más, los criterios eran diferentes. El acto anticipado de campaña o precampaña era sancionado y todavía hubo una sanción severa, y con esto concluyo, a Salgado Macedonio, cuando no declaró los gastos de campaña, y fue una sanción ejemplar, dejándolo fuera de la candidatura, ¿no? Ahora ya no vimos nada. Y además tenemos un tribunal electoral incompleto. Fue a propósito que se hizo no solamente el Tribunal Federal, hay muchísimos tribunales estatales que también permanecen incompletos, con magistrados que el Senado de la República se negó, por instrucciones precisamente del Ejecutivo, a designar. Esto también configura lo que podríamos seguir señalando como una elección de Estado. Yo creo que va más allá de una elección de Estado. Estamos ante una especie de fraude monumental porque se rompió el orden constitucional. Y lo explico. En Alemania se creó en su momento, no voy a entrar en más detalles, una figura que se llamó el derecho penal del enemigo. Y como en México copiamos muy fácilmente todo, pues ya copiamos, pero ahora tenemos el derecho familiar del enemigo, el derecho civil del enemigo, y ahora es la muestra más clara que tenemos el derecho electoral del enemigo. Y entonces para la oposición todo sistemáticamente, y desde un nuevo tribunal que son las mañaneras. Al término de su mandato tendrá un ejercicio de 216,000 millones de pesos en culto a la personalidad, desde donde se adoctrina día con día a sus seguidores, en donde se explica y se dice ahí mismo, se ha dicho, que no me salgan con que la ley es la ley. Y aquel que juró defender la Constitución fue el primero en romperla en 1000 pedazos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo él? Ser el jefe de campaña desde mucho tiempo antes, y su máxima ocupación ha sido la electoral, con todos los recursos del Estado, de una manera demencial, y a otros recursos negros que cuentan muchas referencias objetivas periodísticas, la presencia de un nuevo actor en este proceso electoral, que es el crimen organizado. Cuidado con eso. Caímos muy, muy, muy bajo y tenemos el derecho electoral del enemigo aplicado con toda la fuerza del Estado. Y ahí están los resultados, ahí los tenemos. Y en este momento todavía los que simpatizan con ese movimiento están de baile, de fiesta, celebrando. No ha llegado la cruda. Pero como están las cosas con un país en plena crisis económica y que se va a acabar el dinero, pongo un ejemplo simple, es como vender nuestra casa, la única casa que tenemos, y nos vamos de viaje y nos acabamos ese dinero en fiesta y diversión. Cuando regresemos no tenemos casa
ni comida, ni dónde dormir, ni mucho menos. Así le pasó a Venezuela, o sea, ahí está la experiencia histórica y nos alertaban los propios venezolanos de esto. Conozco de cerca ese modelo y bueno, hoy estamos en esa antesala, todavía un poquito en la fiesta. Al ratito a ver cómo nos va y al ratito a ver cómo nos va con las libertades. ¿Por qué? Porque se rompió el orden constitucional y sería causal efectivamente de que estas elecciones se declararan inválidas en todos los frentes y las razones son más que suficientes. Pero ¿quién lo va a hacer? Aún con el amplio margen que hay de diferencia entre El los amplio partidos políticos. margen de diferencia es una cuestión de técnico, porque ¿de dónde salió esto? Habría que revisar todo el contexto y ese contexto no resulta favorable a los ganadores, ¿no? Entonces, tenemos riesgos muy serios de que se rompió el orden constitucional y sus consecuencias. ¿Cómo nos vamos a reconfigurar de nueva cuenta con el modelo electoral liberal que habíamos construido con tanto esfuerzo? ¿Quién sabe? En este momento hay una crisis severa que, lástima, no sé, pero pronto veremos las consecuencias. Doctor Reina, hay quienes dicen que la oposición, muy disminuida desde hace mucho tiempo, no interpretó bien el papel que le correspondía. Que ante todas estas violaciones que usted mencionó, las que nos ha abundado el doctor Macías, pues la oposición se mantuvo estática, sin hacer ninguna protesta, sin levantar ninguna queja ante los tribunales. ¿Qué pasa con la oposición en México? Yo creo que hay dos situaciones desde mi punto de vista. Una es que en efecto la oposición estuvo muy tranquila o estuvo inactiva, pero había una razón también. La realidad es, y lo han comentado así muy en corto los mismos de la oposición, el que se inconformara o el que levantara la cabeza, pues obviamente que se la cortaba, ¿no? O sea, realmente sí hay una estrategia para investigar a través de la UIF o interponerles denuncias penales, buscarles cualquier situación para calmarlos. Esa es una situación que pudiera dar como razón el motivo por el cual mejor yo me quedo quieto y solamente hago mi campaña normal y a ver qué resultado se da. Pero ahí conjugo los dos. Uno, por parte de la oposición, mejor me quedo quieto, no hago mucho, y por parte del gobierno estoy sobre la oposición, realmente tratando de controlarlos. O sea, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México, pues se le embargaron cuentas al Partido Revolucionario Institucional y se les amenazó de que se les iba a iniciar carpetas de investigación, o se les iniciaron carpetas de investigación a algunos, pero las dejaron ahí como un arma, ¿no? Ese es un ejemplo, porque a nivel federal también sabemos que algunos legisladores también les iniciaron carpetas de investigación. Entonces, realmente la estrategia del gobierno fue esa, ¿no? Inutilizar a la oposición. Y desde luego que la oposición también debió ser más estratégica y más inteligente. ¿Cómo? Sin golpear al gobierno o al actual régimen, casi ya lo podemos decir de esa manera, debió haber hecho propuestas novedosas, propuestas que convencieran, propuestas que llamaran la atención del electorado, porque si bien es cierto que hubo una elección de Estado, también es cierto que todavía mucha gente, por esa gran influencia del presidente de la República y de los gobernadores, pues se quedaron convencidos de que este gobierno es el mejor, y muchos votaron de manera libre y espontánea por este gobierno. Otros tantos sí, realmente siempre lo ha habido, compra de votos, coaccionados, porque también es cierto que coaccionan, que si no votan por determinado partido, pues se les quitan los programas sociales. O sea, es infundir el temor para que
se vayan sumando una serie de votos y no se pueda revertir la elección. Ahora, tú le haces una pregunta a Eduardo, si aún con este número de votos podría anularse el resultado. Si hubiera voluntad política del Tribunal Electoral, sí, por lo que yo les decía, por el acto anticipado de precampaña, por esa razón. No así por las irregularidades que se dieron durante el inicio de ese proceso simulado de elegir a un coordinador de la 4T, Que en realidad era precandidato. que al final eran ya efectivamente precandidatos, ¿no? Y luego la farsa de las encuestas. Exactamente. Entonces, para concluir, el tema aquí importante es que el número de votos que se da en la elección, si se inconformara la oposición respecto al número de votos, creo que no le daría para anular la elección. Sí, por la otra razón que yo les doy, pero se requería voluntad política de un tribunal. Pero todavía más, la sola intervención del presidente de la República en este proceso electoral, en el tema presidencial, lo haría nulificable. Pero coincido también con Miguel Ángel de que eso es difícil de que suceda. Pero vamos un poquito más allá de esto. En México existe el juego de partidos, en la norma y todo esto, en la ley de partidos y demás, artículo 41 constitucional, pero se ha constituido un poder fáctico. Y este poder fáctico es la partidocracia, que es el conjunto de todos los partidos. Esos son, perdón otra vez la profundidad filosófica, son coyotes de la misma loma que no le permiten participar al ciudadano y solamente lo utilizan para legitimar el poder. Solamente. Utilizaron a Xochitl Gálvez. Ella es parte de los coyotes de esa loma, es parte. Los partidos de todas las ideologías, y si es que hubiera muchas, que no hay tantas, son lo mismo. Yo no dudo que Alito estuviera jugando su rol que jugó finalmente, porque lo traían con el dossier Campeche y efectivamente jugó lo que tenía que jugar y demás para que ganara el grupo de la partidocracia que tiene ahorita el poder y no lo quiere soltar. Pero ese es un nicho donde ellos juegan solos. Y a la ciudadanía la utilizan para legitimar el voto, solamente para eso. Ejemplo de esto es que si en México permitieran la participación de ciudadanos libres no partidistas, que no pertenezcan a la partidocracia, sí, te lo permito, pero en condiciones terribles. En México es más fácil hacer un partido político nacional que ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ya está aprobado. Los ejemplos que ha habido por ahí, lo del Bronco, ¿en serio era independiente y en serio era un candidato ciudadano? Por favor. No. Entonces, es casi imposible. Yo tengo la experiencia cercana de apoyo a candidatos independientes y tienen más piedras en el camino. Bueno, entonces el ciudadano no puede participar fuera de la partidocracia o de ese tipo de grupos políticos que actúan como un grupo de poder fáctico. Así actúan. Y ayer, bueno, en estos días recientes hemos visto, pero desde mucho antes, en esta administración, hemos visto el ejercicio del poder político con todos los recursos públicos y muchos recursos oscuros. Ahí está el derecho de piso. Hoy los mexicanos todos pagamos derecho de piso, todos sin excepción. ¿Por qué? Porque si vamos al supermercado o al mercado o al tianguis, estamos pagando derecho de piso al comprar la comida. Porque los limones son más caros, porque la guayaba es más cara, porque todos los productos tienen ya un sobreprecio que pagó ese impuesto. Repercute, obviamente. Y las tasas de inflación altas son parte del crimen organizado y por lo tanto, quien tiene la obligación de que eso no suceda, está asociado con los criminales. Entonces, ¿qué tenemos? Una partidocracia corrupta, que es necesario. Yo tenía la esperanza de que pudiera haber un mensaje de que estamos hartos y ya no los queremos más. No. Parece que lograron su objetivo de tener un control sobre la sociedad. De ahí mi preocupación de la venezolanización de México. Mi preocupación fundada y real. Ahí están los datos. Pongo un ejemplo sencillo, Morelos. Morelos se debate una de las crisis de criminalidad peores del país. Pero si alguien se atreve a ir a denunciar que le están cobrando derecho de piso, gente muy modesta, tortilleros, polleros que venden pollo, ¿no? Que andan negociando con indocumentados.
esos polleros van y denuncian. Y el propio Ministerio Público les dice, ¿se te hace muy caro 20,000 pesos mensuales? Aquí está el teléfono del líder. Te pongo en contacto con él, pero si te pide 40 es tu bronca. A lo mejor te hace una rebaja. Entonces, ¿le entras? Entonces, ¿qué hace el pollero? Que es un caso que yo conocí de manera concreta. Pues, qué terrible. Paga los 20,000 pesos. Ahí en la estructura de poder, quien tiene la obligación de cuidarlo, está asociado con los criminales. Entonces, tenemos un Estado criminal, que no nos tiemble el pulso para decirlo. Estamos ante un Estado criminal que actuó criminalmente y que tuvo objetivos y ganancias muy grandes. Es el apropiarse del poder, sin que haya contrapesos. Ahorita está en riesgo, vamos a verlo, que cumplan su plan C, a desarmar todo el diseño institucional de contrapesos. El poder, pero ¿el poder para qué? ¿Para qué quieren el poder quienes lo buscan? Si le parece, continuamos platicando de esto con los doctores Macías y Reina en un momento más. Una breve pausa, regresamos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en la comodidad de tu casa es muy fácil. En tu pantalla Smart TV, abre YouTube. En el icono de buscar, escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Igual puedes entrar al canal de Lilia Arellano. Ahora a disfrutar de tus programas favoritos. I've got you. Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión más de Estado de los Estados. Platicamos, como le dije al inicio, con el doctor Miguel Ángel Reina y con el doctor Eduardo Macías. Soy su servidor Francisco Rodríguez y le preguntaba, ¿poder para qué? ¿Para qué quieren el poder? ¿Para terminar con las injusticias en nuestro país? ¿Para minorar siquiera la pobreza? ¿Para brindar un mejor sistema de salud a los ciudadanos que lo reclaman todos los días en prácticamente todas las instituciones de salud pública? ¿Para qué buscan el poder? ¿Para servir o para servirse, doctor Macías? La experiencia que tenemos reciente, en las últimas décadas, después de una heroica revolución cubana, ¿en qué terminó eso? Terminó una traición al pueblo que se levantó en armas y logró llevar al poder a un grupo que decía que el pueblo era su principal preocupación, y ese pueblo heroico de repente fue perdiendo una serie de ventajas sociales y hoy vive en la miseria más absoluta, mientras un grupo, ese grupo heredero del poder, vive muy bien, pero solamente ese grupo y sus allegados, su primero y segundo círculo, que es la parte de la represión, y los hijos de la revolución cubana son inmensamente ricos. Podríamos revisar el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, y es el mismo fenómeno. Y podríamos revisar el caso de Argentina, que es una sociedad mucho más combativa que la nuestra, y ha pasado, y ha golpeado de un lado para otro, y ahorita tiene, no sé qué será mejor o peor, los nacionalismos, sea de derecha o de izquierda, en toda su máxima expresión. Entonces, tratando de responder la pregunta, no sé de verdad, con certeza, que pretendan estos de la, llamémosle como con sus propios dichos, de la honestidad valiente.
Qué chistoso, ¿no? O de Pues llegamos, la cuarta transformación. o de la cuarta transformación, pero hoy llegamos a que ya hay una, qué paradojas, es México, es kafkiano, tenemos una corrupción honesta. Y ese modelo de la corrupción honesta, que no es cualquier cosa, en la actual administración hay una corrupción que es de, bueno, megarratas nivel canguro. Entonces, ¿qué buscan? Seguramente seguirse enriqueciendo y el pueblo no les importa, nada más lo utilizan para sus fines propios y eso está acreditado con todas las denuncias de corrupción que simplemente duermen el sueño de los justos. Esos que iban a combatir la corrupción. El principal problema de este país es la impunidad, no la corrupción. Y es la impunidad porque simple y sencillamente si no hubiera impunidad, habría muy poca o cero corrupción. Pero si se deja la impunidad rampante que tenemos y padecemos, es porque se quiere, se permite la corrupción. Si hubiera contrapesos, no habría, si no hubiera impunidad, no habría el crimen organizado en el poder. Precisamente los contrapesos, doctor Reina. En esta elección, lamentablemente, o quizá para bien, no sé exactamente qué sea, pero desde mi punto de vista, lamentablemente, el Ejecutivo también va a contar con un legislativo que le va a ser totalmente adicto. Morena y sus aliados, sus partidos satélites, van a tener el control absoluto de las dos cámaras del Congreso de la Unión y de muchos congresos estatales que estuvieron también en disputa el domingo anterior. Esa falta de contrapesos nos podría llevar a los panoramas que nos ha pintado o dibujado el doctor Macías. Es una posibilidad. Yo esperaría mesura de este grupo gobernante. Tengo la esperanza de que piensen muy bien lo que realmente necesita México y piensen en el país. Coincido con el doctor Macías en el sentido de que los ciudadanos no les interesan y yo creo que a ningún partido. Supe de muy buena fuente que muchas candidaturas se vendían para acceder a ser diputado o senador o diputado local, etcétera, pues habría que pagar. Entonces, va a llegar quien tiene. Pero en el tema de los equilibrios, el equilibrio es muy importante. De verdad que da vergüenza que los congresos, incluyendo el federal, se conviertan en meras oficialías de partes, en personajes que solamente van y levantan el dedo por indicación del líder de la fracción parlamentaria. El mismo presidente de la República en su momento decía que no fueran borregos, ¿no? Pues bueno, yo creo que ojalá aplicara también para esta época en la que estamos viviendo. Es arriesgado, efectivamente, es como un cheque en blanco, porque las reformas constitucionales y legales, si es que efectivamente parecía que ya en el Senado todavía estaba en el límite, con una posibilidad de 3-4 senadores de oposición que tendrían el control porque no tendría la mayoría calificada Morena, pero habría que ver al final del cómputo. Sin embargo, muy arriesgado, muy peligroso, es un cheque en blanco y se requiere ahora de la doctora Claudia Sheinbaum pues mucho mesura, cuidado y desde luego mucha responsabilidad con las determinaciones que va a tomar, porque realmente puede causarse un daño irreversible al país, ¿no? Y platicábamos con el doctor Macías, por ejemplo, la democracia. La democracia retrocedió al inicio de este sexenio. Lo que pregonaba el actual presidente de la República de que no se debía hacer tal o cual situación, él vino y la hizo. Este tema de elegir, él mismo elegir al candidato de su partido, realmente, y esto que platicábamos, ¿no? Este proceso simulado de la elección de coordinador, pues realmente es un atentado contra la democracia.
Yo creo que hemos retrocedido cuando menos 150 años, 200 años de lo que teníamos avanzado, y entonces ahora nos toca a los ciudadanos tratar de reconstruir esta democracia que ha sido golpeada en esta administración. Hay una veintena de iniciativas que presentó el señor López Obrador el 5 de febrero pasado, que están pendientes de dictaminar. 18 de ellas son constitucionales, 18 de ellas atentan contra el espíritu del constituyente de 1917, hay que decirlo claramente. Hasta ahora la Corte ha funcionado como un contrapeso que ha evitado que las leyes que han sido totalmente violatorias de la Carta Magna sigan adelante. Pero en noviembre Claudia Sheinbaum tendrá que nombrar un nuevo ministro de la Corte para sustituir a quien se retira. ¿Sigue adelante el plan C? ¿Van a desmantelar la Corte? ¿Va a suceder con toda la fuerza que tiene en el Congreso lo que todo mundo temíamos que sucedería? Me voy a los ejemplos de países que transitaron de alguna manera hacia esos modelos. En todos esos países que citamos, latinoamericanos, Nicaragua, Cuba, Venezuela, rompieron el orden constitucional y el sistema de equilibrios. Lo rompieron. Entonces, ¿por qué no habrían de hacerlo ellos? Seguramente lo van a hacer. A lo mejor esperan un tiempo prudente y demás, pero seguro van a imponer su proyecto sin contrapesos. Ese es el peligro real. Aunque en este momento de fiesta todavía digan que no y quieran mandar mensajes de que espéreme tantito y todo esto. Hay un peligro real de que se siga rompiendo el equilibrio de poderes de una constitución que, bien o mal, porque también es una constitución y todo un tema de análisis de si sirve o no sirve, ya vimos que no sirve porque no se respetan. Una violación flagrante. Y pongo un caso sencillo. La Constitución establece las condiciones y requisitos para ser candidatos a los puestos públicos, a la presidencia de la República. Hoy tenemos a una hija de extranjeros como candidata triunfadora a la presidencia de la República. ¿Y el orden constitucional? Ese se reformó, ¿no, doctor? Se reformó y fue lo que permitió que Vicente Fox llegara a la presidencia de la República, también siendo hijo de extranjeros. Ojo, esa es la ley Hank, que en su momento se empezó a modificar para que el artículo 82 constitucional permitiera que la condición es ser hijo de mexicana o mexicano. Antes decía, el 17 decía que tendría que ser hijo de mexicano por nacimiento y hijo de padres y madres por nacimiento. Exacto. Y se reformó para dejar uno, padre o madre. La pregunta es, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿es hija de padre y de madre? ¿O de padre o de madre mexicanos? Pues no. Y ahí está. Y la jefa de gobierno, declarada triunfadora o que está por declararse triunfadora, pues dicen que es hasta no mexicana. Sí, guatemalteca, ¿no? Sí, y entonces en un principio sí que era salvadoreña. Decían que era salvadoreña, ahora aparecieron ya los documentos certificados de que nació en Guatemala, y ahí está pues un acta. Pues ¿cuál es el problema si hacemos abogados en un día? ¿Cuál es el problema de hacer mexicana ahora? ¿Y a cuántos haitianos y a cuántos centroamericanos el INE del Bienestar los han mexicanizado? Estamos ante un burdo ejercicio de rompimiento de la legalidad para fines propios y de grupo. Ante esa realidad no nos queda más que oponernos, denunciarlo, señalarlo y no perder el ánimo, Paco. Porque en el momento en los mexicanos perdamos el ánimo, los mexicanos críticos, los mexicanos que tenemos conciencia de lo que está pasando, entonces sí perdió el país. Recordemos, y también con ejemplos cercanos en el tiempo, cómo ganó Hitler las elecciones en 1933 en Alemania, con porcentajes muy similares y con condiciones muy similares a esta, con sus aliados y demás. Después se rompió todo el orden institucional y está la historia criminal entonces. Y los partidos fascistas tienen este tipo de conductas, pero con una narrativa de otro tipo, que se la robaron a la izquierda, porque roban muchas cosas. Y ahí hay algunos de la vieja izquierda mexicana, militante, comunista, que se la creyeron y allá andan haciendo de comparsas. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que hacer una revisión crítica y saber que no todo es de una vez y para siempre.
y que ellos tendrán que trabajar porque, sobre todo en las grandes capitales, existe una conciencia crítica que debe seguir actuando. Yo por lo menos trato de estar pendiente de los temas y traemos una formación en la escuela pública, que soy egresado de la propia escuela, y tú también, de Andrés Manuel López Obrador, al que nunca lo vimos en clases, ¿no? ¿No? Y pertenecía a los grupos. Siendo de nuestra generación, además. Y además pertenecía a los grupos de porros que se tardaron a base de boletazos 14 años en lograr un título profesional. Entonces, ¿qué podemos esperar de alguien que dice que hace 10,000 años México ya tenía imprentas y que andaban pastando los búfalos en Nueva York? Perdóname la expresión filosófica y clásica. Dios mío, ayúdame. Ayúdalos mejor también a ellos, porque para empezar, pues no había búfalos en Nueva York, nunca ha habido, porque son de la llanura, ¿no? Entonces, la otra, hace 1440, la nueva era, Gutenberg inventó la imprenta, y él dice que hace 10,000 años ya teníamos aquí, que había universidades y todo esto. Bueno, los vestigios más antiguos de la civilización, los más antiguos datan de 10,000 años, de la civilización en su conjunto. Del mundial, claro. Pero dicen que aquí ya había todo esto. Que se lo diga a sus seguidores, ¿no? Porque él actúa como un mesías. Illuminati, que finalmente también tiene las características de adoctrinamiento dogmático hacia sus seguidores, que ayer evidentemente fueron a manifestarse, antier, en estos días están de fiesta, y la gente que se opuso a ellos, pues fue nulificada, ¿no? Se cayó el sistema en la Ciudad de México, y quien maneja el sistema en la Ciudad de México es el hijo de Bartlett. Hay una secuencia histórica, por favor. Y además fue muy curioso ver en las campañas que se acusaban unos a otros de ser el PRIAN. Y en casa están llenos de prianistas. Entonces todo ese tipo de historias, un poco de, si no fuera por lo terrible que representan, serían cómicas, de verdad, serían simpaticísimas como para hacer películas de Juanito Orol o de Buñuel, ¿no? Porque hoy día seguramente si Kafka estuviera en México o André Breton y demás, se daría un agasajo de surrealismo mexicano. De verdad, fue surrealista este proceso electoral. Entre otras cosas, también muy gandalla, muy abusivo del poder. ¿Y para qué fines? Para los de un grupo cerrado, ¿no? Con una narrativa falsa que parece reivindicar a el pueblo. Hay una nueva corriente histórica en el continente americano. La han denominado socialismo del siglo XXI y tiene como base teórica al llamado Foro de Sao Paulo, que luego se transformó en algo de Puebla. Sí, Proyecto Puebla, alguna cuestión así. ¿Se está aplicando en México? ¿En lo electoral se aplicará en lo gubernativo? La presencia de Evo Morales habló mucho de esto, ¿no? Bueno, las acciones del presidente en turno, vimos al presidente cubano en primera fila dando un discurso el día de la independencia nacional, vemos los apoyos económicos hacia los países latinoamericanos, cuando los recursos no nos sobran aquí. El sistema de salud está en una situación muy complicada, no digamos la seguridad pública, y ahí lo voy a dejar. Realmente esa doctrina, para mi punto de vista, yo creo que sí tiene ciertos efectos, y pudiera ser que efectivamente se aplique totalmente. Ojalá, esperemos que no, porque yo creo que va a hacer más daño que bien al país, desde luego, y yo creo que México requiere mirar hacia otros polos y desarrollarse como Japón, como Alemania, como Inglaterra, los propios Estados Unidos, ver hacia el futuro y no retroceder. Yo creo que ahorita las tecnologías de la información nos dan la posibilidad de recoger las teorías o las corrientes o la tecnología más avanzada para ir hacia ese camino y olvidarnos de esas ideologías pues arcaicas que no dan un buen resultado. Y vemos a todos los países latinoamericanos,
Yo platicaba hace, yo creo que más o menos unos 5 meses con un colega brasileño y le decía, ¿cómo nos ven en Brasil? A México, mal. Nos vemos mal. El país se ve mal. Cuando hace 20 años, pues éramos un país líder. Yo creo que México tiene que regresar a ese liderazgo, pero con bases, realmente con resultados, con trabajo. Pero se requiere ahora, esperemos que pueda sí tener libertad para hacerlo y vea hacia ese nuevo horizonte la doctora Claudia Sheinbaum, porque de lo contrario, pues nuestro país seguirá yendo en retroceso y nos seguirán viendo, como decía mi amigo brasileño Fabricio, mal en el exterior. Hubo un momento en el que uno salía de viaje al extranjero y le decían que era Mexican Oiler, ¿no? Mexicano petrolero. Pero de unos pocos años para acá, estar en el extranjero y decir que uno es mexicano es provocar que lo vean a uno con recelo, porque piensa que uno es narcotraficante. Así es. Al país se le identifica ahora en el mundo como un país de narcotraficantes. Así es. Y si llevas un billete de $100 a una tienda, te ven peor todavía. Dinero sucio. Un cheque de viajero de $100 ya te hace sospechoso. ¿Por qué? Porque la justicia en México, pues lamentablemente, no está, no ha llegado, no vive aquí. Y en ese sentido, doctor Macías, la Fiscalía General de la República, la autónoma, entre comillas, Fiscalía General de la República, ¿Existe todavía? ¿sufriría algún relevo, algún cambio ahora con esta nueva administración que encabezará la señora Sheinbaum? Yo quisiera responder un poquito el tema también del Foro de Sao Paulo y demás, porque es muy importante hacerlo. Sí. ¿Qué tenemos ahí? Un reagrupamiento de las organizaciones de lo que fue históricamente la llamada izquierda, que hicieron un análisis de fondo y demás. Llegaron a la conclusión de que la izquierda no sabe ganar ni preservar el poder. Y entonces se alinearon en torno a los modelos clásicos liberales para llegar al poder, pero una vez en el poder, perpetuarse. Y lo que acabamos de ver es exactamente ese modelo aplicado ya con tecnología, porque no es casual que aquí estuvieran los líderes de la trampa electoral tecnológica cubanos, venezolanos y colombianos, porque se hacen coyotes de la misma mafia extendida, es decir, somos hermanos de esto. Pero ¿qué resultados tienen en sus países? Y creen que ya llegaron al poder, ya tuvieron la oportunidad de hacer cosas. En México fue vanguardia en el modelo económico de una economía mixta, o sea, fue vanguardia y se reconoció hasta mundialmente, y en los años 50 tuvimos el crecimiento más importante de esta nación en toda su historia, ¿no? Crecimiento de los 2 dígitos sostenido, la guerra ayudó y como sea, pero Una inflación inexistente. Nosotros somos una generación afortunada porque nos ha tocado vivir los cambios tecnológicos más relevantes e importantes, como los grandes retrocesos políticos que hoy estamos viendo. Después de una lucha muy larga para llegar a ciertas condiciones, hoy se debate como si estuviéramos en el siglo XIX, con tesis decimonónicas, cuando estamos en el tiempo de la inteligencia artificial. Los políticos se mantienen en ese retroceso porque les conviene mantenerse ahí. Por eso hablaban del trapiche como el avance tecnológico, ¿no? Por eso es que ellos saben muy bien qué quieren y para qué lo quieren. En conclusión, el pueblo es un bicho raro que es necesario para legitimar el poder, para que se mantengan, para que lo conquisten y se mantenga, pero no participan de eso. El negocio es de la partidocracia, donde las izquierdas y derechas, así vistas, son lo mismo. ¿A poco tuvimos un gran avance con el PAN o con el PRI? No. Y las peores prácticas del PRI fueron puestas, pues que son priistas, y el discurso es de prianistas contra progresistas, por Dios, eso, la verdad que se los crea su abuela. Pero, ¿qué estamos viendo hoy y qué sigue? Pues yo creo que viene la consolidación de su modelo, sin equilibrios del poder, y cualquier brote de insurgencia, de demanda, de crítica, de denuncia va a ser aplastado como lo hacen ellos. Tienen una gran experiencia al respecto y por eso tienen y se prepararon con todos los instrumentos de la represión y del poder. Los tienen. Y ayer estuvieron en práctica, antier estuvieron en práctica y van a seguir en práctica. ¿Por qué? Porque el poder lo cuidan ya con todo, no importa cómo. Tenemos 1 millón de muertos en esta administración.
desde la pandemia y de los desaparecidos y de los asesinados. Más de 1 millón de muertos. Y hay justicia. La fiscalía, ¿qué hizo respecto al crimen organizado? Pues ser cómplice, copartícipe. Cerrar los ojos, ¿no? Pues prácticamente derecho penal del enemigo, pero hoy el nuevo actor político se llama crimen organizado y tienen su espacio. Deberían de ser como antes tenía el PRI, los sectores campesino, popular, etcétera. Tenía también su sector crimen organizado, ¿no? Ya con nuevas reglas, pues están ahí, ¿no? Y que le afinen el armamento y demás. El sector del derecho de piso, ¿no? Y así, pues, con sus reglas, ¿no? Porque hoy todos pagamos derecho de piso. Así es. Hubo quienes pensaban que antes que concluyera el proceso electoral habría alguna intervención exterior. Concretamente se hablaba de que de Estados Unidos llegarían videos, llegaría información que hicieran que Morena perdiera adeptos votantes por su participación con el crimen organizado, por ejemplo, o por la corrupción de los hijos del presidente, o por muchas cosas que todos sabemos existen y que seguramente en los Estados Unidos tienen bien documentadas y bien grabadas. No vimos eso. No se dio. Por respeto a nuestro país, a nuestra soberanía, a nuestra independencia, o porque hay una especie de arreglo a cambio de que México siga siendo la policía migratoria de los Estados Unidos. Déjame responder antes que al doctor. A ver, Sí, por favor. Si te lo permite el doctor. Yo creo que hay una crisis también en Estados Unidos severa en materia política. ¿Quiénes están llegando al poder? Han elegido los que se creían los guardianes de la democracia mundial, pues tienen a un por violador de la ley como su principal candidato ahorita a las próximas elecciones y ya pasó por esa experiencia. ¿Y qué hizo? Romper el orden constitucional. ¿Y qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. Y la falsa moral estadounidense, pues finalmente lo llevan a juicio y lo declaran culpable de haberle pagado a una prostituta para que no hablara de sus deslices por la moralidad americana. Moralidad que no le tiembla el pulso para masacrar enemigos políticos que contravengan sus intereses económicos. Síntesis, el colonialismo está en crisis y además tiene enemigos tan poderosos como China, Rusia y demás, que tampoco va a estar peleándose con esto. ¿Qué quiere? Llevar la fiesta en paz. Y esta administración hay que reconocerle que ha manejado muy bien el chantaje de los migratorios. Los ha dejado pasar, se los ha puesto en la puerta y demás, y entonces le han concedido cosas con tal de que no se meta en ese tipo de problemas. Pero todo tiene sus consecuencias y los propios Estados Unidos tendrán que entrar en una revisión urgente y profunda, pronto. Doctor Reina. Sí, yo creo que ya coincido en lo que comenta el doctor Macías en el sentido de que Estados Unidos tiene sus propios problemas que tiene que resolver, lo que seguramente les hizo no involucrarse en la situación que prevalecía en México. Realmente sabemos que Estados Unidos siempre le ha interesado tener un cierto control de nuestro país, pues es un país vecino, es un socio comercial, pero en este caso yo creo que solamente dio ciertas gotitas de lo que comentas, porque pues hay que acordarnos que hackearon al ejército, ¿no? A la Secretaría de la Defensa Nacional, que por ahí sí se filtraron algunos videos y algunos audios de al parecer los hijos del presidente de la República haciendo negocios, pero yo creo que se dieron cuenta que no iba a tener una repercusión importante por ya todo el trabajo que se venía haciendo por parte de la actual administración de perfilar a una candidata o candidato, y desistieron. Yo creo que se iban a ver mal si lo hacían, y de todos modos ya con todo ese perfilamiento, todo ese trabajo de años, pues iba a llegar el candidato. Yo creo que el candidato de Morena, fuera quien fuera, en este caso el presidente de la República, no cabe duda de que perfiló a la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? y que era su candidata desde siempre. Los demás pues jugaron
ahí pensando algunos que sí iba a haber equidad en la contienda, en este proceso para elegir coordinador de la 4T, pero que realmente también pues, fueron utilizados, como bien utilizan a los ciudadanos, y yo creo que los ciudadanos efectivamente no importamos mucho en este ejercicio de gobierno. Y nada más concluyo con esto. Yo creo que los ciudadanos tenemos que organizarnos, las asociaciones políticas, las asociaciones civiles, tenemos que hacer un trabajo con muchas dificultades, pero hay que hacerlo. Hay que recordar, me gusta mucho una frase de Enrique Krause, que dice, solamente una sociedad activa y actuante puede detener al poder por la vía del derecho. Yo creo que sí se puede, hay que hacer un trabajo, hay que seguir luchando y por el bien de México, y no solamente de México y de sus ciudadanos, sino también de las futuras generaciones, porque el día de mañana nos van a reclamar qué hicimos nosotros, Totalmente cierto, para recomponer la situación, y al menos que nuestros hijos, cuando nos lo reclamen, podamos decirles, yo hice esto, yo participé en una asociación, yo escribí un libro, yo combatí esta situación, etcétera, etcétera. Yo participé en un programa de televisión. Yo participé en un programa de televisión y dije la verdad. Así es. Una muy breve conclusión, doctor Macías. Esta elección significó la irrupción del nacional populismo chairo mexicano. Así nomás. Sí. ¿Lo repites? Esta elección 2024 significa la irrupción, consolidación del nacional populismo chairo mexicano. Vaya. Doctor Reina. Bueno, yo realmente voy a retomar algo que comenté, y yo, a pesar de todo lo que hemos platicado, viendo hacia el frente, ojalá, tengo la esperanza de que la doctora Claudia Sheinbaum realmente se olvide de ese, digamos, perfilamiento de su propio jefe político y realmente trabaje por el bien de México y incluya a todos los mexicanos, porque hay muchos que están en desacuerdo con esta forma de gobernar, y sin embargo yo creo que también hay que respetarlos y hay que escucharlos y hay que atenderlos. Espero que realmente sea así, porque de lo contrario, yo lo decía también, este país va a seguir en retroceso y eso no le conviene absolutamente a nadie. Sin embargo, y con esto concluyo, la ciudadanía, la sociedad civil, las asociaciones civiles tienen que trabajar para pedir transparencia, para pedir políticas públicas adecuadas, para pedir que los recursos públicos se utilicen de manera eficaz, honesta y honradamente, y que haya un verdadero respeto a la división de poderes y a la democracia. Gracias. Ojalá. Ojalá. Mucho de lo que platicaron nuestros invitados esta ocasión me recordó el poema Diario Oficial de Jaime Sabines, una de cuyas partes dice que el pueblo es una entidad pluscuamperfecta, generosamente abstracta e invisible. Y más adelante señala que el pueblo es como el papel de baño, que los políticos lo usan para limpiarse. Le agradezco mucho que haya prestado atención a este Estado de los Estados. Agradezco también al doctor Eduardo Macías su presencia. Yo estoy Doctor, agradecido. gracias. El doctor Miguel Ángel Reina también, muy agradecido. Gracias por sus palabras, por sus comentarios. Muy agradecido. Gracias a usted que nos acompañó. Y le hago una invitación para que a partir del próximo lunes nos acompañe aquí en MXN Televisión en el nuevo programa que conduciré para usted y con usted, Índice Flamígero. Soy Francisco Rodríguez, le deseo como siempre que tenga buenas gracias y muchos días. Estado de los estados.